los libros, las cosas ya escritas, pero la historia oral está viva, ¿no? Y está en todas partes, cada persona tiene una historia, ¿no? Y como periodista y historiador de la historia oral, ¿no? Que usa la historia oral, creo que es una forma muy linda de enseñar la historia también, como metodología, porque ahí con la historia oral se puede ser más viva, más práctico la historia. Una forma para decir que, bueno, nosotros hemos leído esos libros, hemos buscado en los archivos, pero para buscar a alguien, para entrevistarlo, escuchar su historia, es muy lindo, ¿no? Es muy como humano y es muy práctico porque así se puede desarrollar una forma de cómo practicar entrevistas, pero también ampliar la importancia de la historia, la emoción, cómo han vivido la gente, sino que cómo está escrita la historia, sino que la emoción, el sentimiento, los anécdotas, ¿no? Pues creo que es muy importante y también para como entender la historia de una forma más cotidiana, ¿no? Porque la historia está en todas partes. Cada persona tiene un familiar que tiene una historia para compartir y se puede hacer una entrevista con un abuelo, un tío, un tía, ¿no? Para pedirle su historia y usarlo en sus clases, ¿no? Como practicando la metodología. Y también lo uso yo como profesor de comunicación. Exijo a mis estudiantes que hagan entrevistas como parte de sus clases y su producción periodística y histórica porque es muy lindo como practicarlo y no también leer, escribir, que es una forma fundamental de la historia, pero por eso creo que es muy importante y sí. Otra pregunta, colegas, estudiantes. Yo quería hacer un por favor, comentario. En realidad, para los historiadores, profesor, mucho gusto de conocerlo. Siempre es importante, hemos hablado ahora de la parte teórica y metodológica de la historia, y siempre es importante también conocer el concepto de historia, con el cual precisamente nosotros vamos a encorar una investigación o una averiguación, ¿no?, sobre algún hecho del pasado. Muchas veces cuando hablamos de los movimientos indígenas, como bien nos decía nuestro exponente, se utiliza en el caso de los indígenas el concepto de historia como reivindicación. Precisamente hemos escuchado en la exposición cómo a partir de todos esos movimientos de reivindicación se utiliza precisamente la historia, ¿no?, a través de ciertos símbolos, de ciertos personajes, de ciertos elementos que son importantes y que son utilizados en la historia. Sin embargo, hay varias formas de encarar la historia, y precisamente eso es lo que hacemos en la carrera de historia, ¿no? Hay bastantes escuelas historiográficas donde hacen especial énfasis en algunos aspectos de lo que es el pasado. Algo que siempre me ha llamado la atención es de que detrás de todas estas exposiciones de carácter político siempre ha habido una pata coja, como le llaman, ¿no?, y es la parte esta económica. En lo personal, yo soy un historiador materialista, es decir, hago una interpretación de la historia a partir de los hechos materiales, ¿no? Puede ser la economía o cualquier otro elemento que esté relacionado con la materialidad. Y en este caso, el historiador también tiene que ser bastante vivaz al momento de aplicar este tipo de metodologías, ¿no?, la historia oral. Es decir, no me contento yo única y exclusivamente con ver a los indígenas alzando los brazos, como vemos en las fotografías, o mirando esas imágenes de la lucha. Me sorprendió un poco la fotografía del hijo del líder indígena que mencionaba, ¿no? Y yo más que todo veía la materialidad, cómo estaba vestido él, cuáles eran sus rasgos, dónde estaba viviendo él, cuáles eran las características que tenía él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece, queridos colegas y estudiantes, de que es importante de que como carrera de herramientas que son también importantes, ¿no? Esta pata coja que yo le llamo como es el de la economía. Muy bien usted ha mencionado
una versión reivindicativa de la conformación de los ayllus. Nuestro director ha mencionado de que estamos en un proyecto de investigación que es el de la provincia de Camacho. Y en estos 2 meses que le estoy dando un poco más de tiempo a estas investigaciones, he encontrado de que a lo largo del siglo XX hay muchas variantes sobre la reconstitución del ayllu. Inclusive los hacendados a lo largo de todo el siglo XX tenían haciendas no solo en la provincia de Camacho, sino tenían en Sorata, en otras provincias, en Arecaja. Ellos mismos tenían en su memoria histórica ese concepto de reivindicación del ayllu, pero obviamente a partir de sus propias condiciones. Es por eso que encontramos hacendados que tenían sus tierras tanto en la provincia de Camacho como también en la Arecaja, en Inquisive, en varias otras partes. Y eso se debía también a la cuestión esta, ¿no? A la base económica. De la misma forma, en las comunidades indígenas, los cantones, he encontrado de que existe un entretejido social de carácter socioeconómico que precisamente busca reivindicar esos esquemas de carácter social y económico, lo que es el ayllu, el significado de la familia y todos estos elementos que precisamente están detrás de todos estos movimientos de reivindicación indígena. Entonces, que sirva como comentario y como recomendación también para nuestra carrera, para todos ustedes, queridos colegas y estudiantes, de que también vayamos viendo otros elementos que son importantes a partir de la concepción personal que nosotros tenemos de la historia, ¿no? Y bueno, pues aprovechando la oportunidad de esta charla, pues tal vez preguntarle a usted, querido profesor, si es que usted tiene algún concepto ya particular, ¿no?, sobre la historia, y si ese concepto de la historia usted lo ha utilizado a lo largo de todas estas entrevistas y todas estas inquisiciones de carácter metodológico, ¿no?, utilizando la historia oral para producir precisamente todos estos conocimientos de historia. Y desde ya muchas gracias por su visita, que no sea la última. ¿Alguien otro más? Bueno, entonces seguimos así respondiendo a las preguntas. Ven, por favor. Muy bien. Así, adelante. Buenos días. Primeramente, agradecer por su visita. Ha sido muy nutritivo conocer algo más sobre nuestra historia y más que todo la historia de la reivindicación indígena. Según su perspectiva, cuando hizo la investigación, ¿cómo veían las personas de ese tiempo a la huipala? Y según usted ahora, la evolución que han tenido los indígenas, ¿cómo ven ahora los indígenas a la huipala? Hacer una comparación, si tiene la misma ideología, el mismo símbolo, el mismo respeto de ese entonces a lo que es hoy en día. Gracias. Por favor, Aprovechar. Muy buenos días, profesor. Y le habla Froilán Mamani, historiador también. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo ha podido ver usted en su investigación el tema, por ejemplo, de esta diferenciación entre que un grupo o una parte de la población indígena se alinee más hacia el sindicalismo? Estamos representados en la CSUCB, y el otro grupo se alinea al CONAMAC, que es la reivindicación de un tipo de organización distinta, digamos, ¿no?, más parecida a lo que es el SIDOP. ¿Cómo ha podido ver eso, diferenciar? ¿Ha podido captar algunas diferencias importantes? Esa es mi consulta. Gracias. Muy bien. ahora sí, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, muy buenas preguntas. Muchísimas gracias por la reflexión y comentarios. Y bueno, creo que voy a comenzar con la última pregunta, la segunda y la primera, si está bien. Entonces, la última pregunta, la diferencia entre el CONAMAC y el CSUCB, por ejemplo, en este momento, en los 90s. Bueno, entiendo que fue parte de un concepto, una estrategia que se llaman algunos el multiculturalismo neoliberal.
en que les dan el Estado, en este caso el GONI, el Gonzalo Sánchez de Lozada, en los 90 dio un espacio al CONAMAC, a los AYUs, a comunidades indígenas, como dándoles autonomía a través también de la ley de participación popular, dándoles autonomía, poder política, fondos, representación, ¿no? En una forma, y bueno, y además, a la vez, como una forma de multiculturalismo liberal, si entiendo el concepto correctamente, y a la vez haciendo reprimiendo el movimiento sindical en las minas, el COB, el CSUCB, como una parte de las mismas estrategias para dar algunos derechos, autonomías, mientras que como reprimiendo el movimiento sindical y como aislándolo. Y eso fue una estrategia del Estado neoliberal en este momento, y también en el CSUCB quejaba de esta estrategia. Creo que varios dirigentes del CSUCB y también el movimiento cocalero en estos momentos, ¿no?, criticaba estas formas de cómo dividir el movimiento indígena campesino, y esto es una diferencia entre el impacto de esta política. Y eso fue, creo que creó varias rupturas, contradicciones y promesas vacíos del Estado que últimamente produjo esta ola de protestas en los 2000. ¿Está bien, no? Sí, como para dar unos de mis perspectivas sobre la diferencia, que es una diferencia muy importante como estrategia política. La otra pregunta sobre la Wipara, creo que fue, bueno, creo que hay ciertos momentos en que se usaron la Wipara y se ve la Wipara en formas distintas, como por ejemplo, en los 70s, los 60s, los 70s, pensando en la forma en que el MNR, después de la Revolución Nacional, ha impuesto sindicatos campesinos arriba de las organizaciones indígenas, como el AYU, arriba de las comunidades indígenas, como diciendo, como varios dirigentes del MNR, ustedes no son indígenas, sino son campesinos, parte de nuestro proceso de modernización en el campo, y los mismos catalanistas indianistas diciendo que no, que somos, según Constantino Lima, Fausto Reinaga, Genaro Flores, que no somos aymaras, quechuas, guaraníes, somos naciones indígenas, y así la Wipara representa estas luchas, estas comunidades, estas culturas, ¿no?, estas formas de vivir, estas identidades, y así tuvo esta importancia en los 70s, por ejemplo, cuando vi en las marchas del CSUCB una forma de estar en el escenario político, una forma distinta, más indigenizado, digamos, ¿no? Bueno, y un poco más adelante, veía en las marchas en los 2000, por ejemplo, la Wipara también, usándolo como una forma, un símbolo de lucha, como promovido también por dirigentes como Felipe Quispe y otros dirigentes, para como también junto, y también el sociólogo Pablo Mamani, profesor acá, ha escrito unas cosas muy lindas de cómo usan la Wipara y la coca también como símbolos dentro del movimiento indígena campesino, como símbolos de lucha que representan las varias naciones, las varias líneas laborales, como los mineros usando la coca, ¿no?, como un símbolo también de lucha antiimperialista en el espacio de la lucha, digamos, contra drogas que ha hecho Estados Unidos en el Chapare, ¿no?, reprimiendo los productores de coca. Pues esos símbolos de la coca, de la Wipara, han sido muy importantes, y el profesor Pablo Mamani ha escrito de eso. Yo he entendido mucho de lo que ha escrito él. Pues creo que tiene otro significativo el Wipara en estos momentos. Y otro ejemplo es lo que pasó en 2019, en el caso en que quemaron la Wipara, sacaron la Wipara de los uniformes y produjo una ola de protestas defendiendo la Wipara, ¿no? Y entiendo yo, quizás otros piensan de otra forma, ¿no?, porque yo no estuve acá en estos momentos, pero entiendo que la Wipara también
volvió a tomar otro papel, otra importancia en este momento como símbolo de lucha, reivindicación o como defendiendo los derechos, la presencia de las varias naciones indígenas en el país contra